Hola, ¿qué tal? Comenzamos Visión Global. Hola, buenas tardes. Comenzamos hablando de que España se sitúa a la cabeza del crecimiento entre economías avanzadas en 2021 y 2022, según la OCDE. Los datos de crecimiento económico de España ya se publicaron la semana pasada, cuando la OCDE pronosticó que el PIB crecería un 5,9% en 2021 y un 6,3% en 2022. Sin embargo, hasta ahora no se conocía la magnitud de las revisiones de los pronósticos para el resto de países. Es verdad que nosotros creemos que España este año va a crecer casi 6% y el próximo también por encima del 6%. Entonces estamos hablando de todos los países de la OCDE y de la Unión Europea. España será uno de los países en que la recuperación. Entre las principales economías desarrolladas solo se sitúan por delante de España en 2021 Canadá con un 6,1%, Estados Unidos con un 6,9% y Reino Unido con un 7,2%. En lo que respecta a Europa, Alemania crecerá un 3,3%, Francia un 5,8% y Italia un 4,5%. El organismo pronostica un avance del PIB mundial del 5,8% este año. Fuera de la OCDE, mejora sus perspectivas para China hasta el 8,5% e India hasta el 9,9%. Entre los riesgos, la OCDE identifica que no se va a volver a los niveles prepandemia en calidad de vida hasta finales del 2022. Por otro lado, le preocupa la quiebra de empresas y pide políticas de apoyo de los gobiernos a las empresas. Pero todo va a depender de dos temas. Primero, la vacunación, que la vacunación en Europa y en el mundo continúa a correr bien y sabemos que partes del mundo eso no se pasa todavía. Y segundo, que las variantes del virus que sabemos que están aconteciendo, que nuestras vacunas continúen a ser eficaces contra estas. El déficit por cuenta corriente se multiplica por 5 hasta marzo y alcanza los 2.900 millones de euros frente a los 500 millones de déficit del mismo periodo del 2020, un resultado que se explica por el desplome del turismo. Según el Banco de España, la evolución de la balanza por cuenta corriente en los 3 primeros meses del año se explica por el mayor déficit de las balanzas primaria y secundaria, pero sobre todo por la caída del superávit de la balanza de bienes y servicios, que se limita a los 1.500 millones frente a los 2.800 millones de un año antes. El IPC sube un 0,4% en mayo hasta el 2,7%. No se alcanzaba una tasa de IPC tan elevada desde febrero de 2017. El índice de precios de consumo sube un 0,4% en mayo en relación al mes anterior y sitúa su tasa interanual en el 2,7%, 5 décimas por encima de la de abril. Con este repunte, el indicador anual encadena su quinta tasa positiva consecutiva y la inflación escala a niveles desconocidos desde hace 4 años. De hecho, no se alcanzaba una tasa de IPC tan elevada desde febrero de 2017. Ha contribuido principalmente el encarecimiento de los carburantes y combustibles, en contraste con la bajada de precios que experimentaron en igual mes de 2020. En el caso de la inflación subyacente, sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, la cifra es del 0,2% interanual, 2 décimas más que en abril y tasa 2,5 puntos inferior al índice general. Desde que el INE comenzó a realizar la serie histórica de tasa subyacente en agosto de 1985, nunca se había registrado una diferencia tan amplia. Las expectativas de rápida recuperación económica están teniendo un efecto cohete en las materias primas por la rápida respuesta que tienen estos productos frente al repunte de la demanda. Son muchas las voces que alertan del peligro de un repunte inflacionista, que puede poner nervioso al mercado a pesar de los mensajes de tranquilidad de los bancos centrales. Prueba de ello es que la inflación ya es principal preocupación de muchos organismos, como la propia OCDE o los gestores de Bank of America. Por ello, es importante este martes vigilar el dato de inflación de la eurozona de mayo, el primer indicador que van a tener los mercados para medir el pulso al avance de los precios, desde que se conoció el incremento del 4,2% en abril en Estados Unidos, por encima de las estimaciones de los analistas que apuntaban al 3,6%. El consenso del mercado espera un crecimiento del 0,9% sin tener en cuenta los precios de la energía
energía. Todo incremento por encima de esta cifra aumentará el temor inversor a una oleada inflacionista. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha adelantado este lunes que la afiliación a la Seguridad Social aumentará en más de 200.000 cotizantes en mayo, mes en el que además han bajado en cerca de 100.000 los trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo. Escrivá ha recordado que es mayo el mes más tradicionalmente bueno para la afiliación por las contrataciones que se realizan de cara al verano, una situación que sí se está dando este año frente al mayo de pandemia que se vivió en 2020. Por otro lado, Escrivá descarta que el Consejo de Ministros de mañana apruebe el primer paquete de la reforma de las pensiones debido a que aún no está cerrado el acuerdo. Ya hay fecha para la subasta del 5G. El Gobierno ha publicado la convocatoria y las operadoras que quieran presentarse podrán solicitarlo hasta el 2 de julio. La propia subasta tendrá lugar antes del 21 de julio. El Gobierno ha publicado las bases de la licitación que introducen algunas modificaciones. La primera es que el precio de la subasta se ha revisado abaratándose un 15%. El precio de salida del espectro parte de los 995,5 millones de euros. La factura de la luz ha encadenado en mayo su tercer ascenso consecutivo en el año, lo que la convierte en la más cara de todo 2021. El recibo de la luz de mayo supera incluso al de abril, cuando llegó a 62,56 euros, que había sido el más caro del año hasta la fecha. Y a partir de mañana entra en vigor la nueva factura de la luz diseñada de la mano por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia y también por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para incentivar un consumo más eficiente. El cambio que estudia el Gobierno en la retribución a las nucleares y las hidráulicas desata caídas mayoristas entre las eléctricas del IBEX, aunque en un porcentaje desigual y según sus niveles de exposición. Gran parte de la producción eléctrica de las compañías del sector proviene de la energía nuclear e hidráulica. Ambas fuentes son de las más baratas que abastecen el sistema eléctrico. Sin embargo, al fijarse los precios con una subasta marginalista, la producción nuclear e hidráulica queda retribuida al mismo precio que las centrales térmicas si se necesita por demanda. A la diferencia entre el precio de producción y los ingresos extras se la conoce como beneficios caídos del cielo o windfall profit. Ahora el Gobierno quiere lanzar un mecanismo para atajar esa sobreretribución que perciben en el mercado mayorista la generación de las centrales eléctricas no emisoras de CO2, hidráulicas y nucleares anteriores a 2005. Endesa, como primer operador de energía nuclear de España, e Iberdrola, con importantes activos en hidráulica y nuclear, son las principales damnificadas en el mercado. Entre las afectadas también hay que vigilar a Acciona o Naturgy. En el caso de Endesa, el peso de ambas tecnologías supone en torno a un 15% del EBITDA de 2020 frente al 8% en Iberdrola, el 5% de Acciona y el 4% de Naturgy. Aún así, la minoración de la partida retributiva no debería ser muy significativa para las empresas, dado que estas tecnologías de respaldo son necesarias para cubrir el mix energético. En Banco Sabadell estiman que la cifra de hasta 1.000 millones de euros que tendría de impacto la medida representa casi el 5% del EBITDA conjunto de las compañías. Todo apunta a que el Consejo de Ministros tiene en el punto de mira este anteproyecto de ley, con el objetivo de reducir la factura de la luz de los consumidores hasta en un 4 o 5%, que ha subido notablemente por el repunte del CO2, entre otras cosas. Con ello se abrirá paso a la reforma del mercado eléctrico con la eliminación de estos beneficios caídos del cielo para las tecnologías del mix energético, hidráulica y nuclear, un pacto que estaba ya incluido entre los miembros de coalición PSOE y Unidas Podemos. Las eléctricas tendrán que repercutir en su coste de producción los derechos de emisión del CO2 para estas dos modalidades de generación, por lo que se les descontará del precio del mercado mayorista. De esta forma, su situación será análoga a las condiciones que ya tienen las plantas gasísticas. Y en clave política, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue convencido en su propósito de conceder el indulto a los líderes del procés. La decisión que tengamos que tomar pues será una decisión, sobre todo, que abra una nueva etapa, que deje atrás un mal pasado, que creo que no enorgullece a nadie de los que entonces lideraban las instituciones, no solamente en la Generalitat de Cataluña, sino también en el Gobierno de España, y abrir un futuro pues de convivencia, que es lo que creo que queremos una mayoría de catalanes y españoles.
Cambiamos de tema. La Reserva Federal advierte a Deutsche Bank de un retroceso en la lucha contra el blanqueo de dinero. Según publica The Wall Street Journal, la frustración de la Fed con el mayor prestamista de Alemania ha llegado hasta tal punto que podría imponerle una multa a la entidad alemana. El diario norteamericano recuerda que Deutsche Bank ha dedicado hasta ahora enormes recursos para hacer frente a las repetidas deficiencias y sanciones relacionadas por permitir transacciones sospechosas. La crisis de semiconductores se prolongará todavía varios años, según el CEO de Intel. Aunque la industria esté intentando hacer frente a la escasez de componentes, la capacidad de producción y fundición tardará al menos 2 años en ajustarse la demanda. El CEO de Intel ha explicado que los pedidos se dispararon durante la cuarentena, lo que ha desequilibrado la cadena de producción. Mañana martes entra en vigor la nueva normativa de las ITV, más estricta y adaptada al Brexit. Esta revisión modifica, por ejemplo, la gravedad de las faltas, un fallo en el antibloqueo de frenos o el desprendimiento de los espejos retrovisores son faltas que pasan de defecto leve a defecto grave. WhatsApp ha vuelto a cambiar las condiciones para los usuarios que no acepten los nuevos términos de uso. La aplicación pedía aceptar sus nuevas condiciones antes del 15 de mayo. De no hacerlo, los usuarios verían limitadas las funciones del chat progresivamente hasta quedarse sin la opción de enviar mensajes. Una política de privacidad que lleva siendo polémica desde enero, cuando WhatsApp tuvo que dar marcha atrás por la oposición que encontró en los usuarios. Y esta semana llegarán a España 4.600.000 vacunas más, un récord semanal. En el mes de junio se esperan más de 17 millones de vacunas, 13 millones de ellas serán Pfizer y más de 3 millones de Janssen. 8.800.000 españoles están vacunados con la pauta completa. En Madrid empieza a vacunarse esta semana con la segunda dosis a los que recibieron la primera de AstraZeneca. La pandemia deja en España cifras de descenso que permiten, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid continúe con el levantamiento gradual de restricciones. A partir de hoy, lunes, cines, teatros y restaurantes podrán cerrar a la 1 de la madrugada, mientras que los comercios no tendrán limitación horaria. También se amplía el número de comensales por mesa, de 4 a 6 en el interior de los locales y de 6 a 8 en el exterior. Y vemos ahora la entrevista que ha realizado nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo, que habla de los medios de comunicación en Estados Unidos y liderazgo global. Hoy estoy feliz porque tengo con nosotros a Sergio Fernández de Córdoba, que es lo que se llama un triunfador en la vida. Es de aquí, es de allá, es de todos sitios, pero que nos cuente él en realidad cuál es su trayectoria, su background. Y Sergio, bienvenido de verdad a Visión Global. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Silvia. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar contigo y hablar de la vida. Pues cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos de dónde eres y cómo es eso de que empezaste tu empresa a ser emprendedor con 12 años. A ver, cuéntanos. Mira, es una locura, pero y cuando le digo a la gente que yo estoy trabajando 34 años, me miran y me dicen, ¿cuántos años tienes? Y digo, empecé joven. Pero y tan joven. Exacto. Antes de caminar. Yo empecé a trabajar, me vine a los Estados Unidos de vacaciones cuando tenía 9 años y yo le conté a mi mamá que quería quedarme a vivir en este país. Estoy ahora hablándoles desde Nueva York, downtown. Y cuando le dije eso a mi mamá es una mujer muy espiritual y dice, como un niño de 9 años sabe que esto es lo que quiere, ¿no? Porque hay gente que a los 45 años todavía no sabe lo que quiere. Y entonces me dejó con mi tío y me quedé y empecé ya por un año ida y vuelta y
Y la razón que empecé a trabajar fue porque yo le empecé a pedir a mi mamá, le digo, "Oh, mami, necesito plata, quiero comprarme las zapatillas Pumas, que todos los chicos, porque ya empecé a ir al colegio". Y mamá me dijo, no, tú elegiste esta vida, a ver, rebúscalas, búscalas, fíjate cómo te las arreglas, pero anda a la iglesia, ayuda a las señoritas, a las señoras a cargarles las bolsas, anda, corta el pasto, no sé, pero conmigo eso es, tú arréglate, o sea, solamente vamos a apoyar lo que es necesario, no lo que es extra. Y, y entonces ahí fue cuando dije, ¿qué es este tema de trabajo? ¿No? 10 años y empecé a repartir periódicos, recoger basura, limpiar el pasto, la nieve, y empecé a ser un empresario porque una vez que me di cuenta que yo podía decidir mi futuro, trabajar y comprar, como uno dice, me abrió el alma, ¿no? No solamente el corazón de tener un purpose, una razón de ser una persona sin saber quién quería ser, pero ¿no? Tomar el próximo paso que abre la próxima puerta, ¿no? Y entonces en ese tema fue que al fin guardé toda mi plata y salió la computadora Commodore 64. Wow, Y entonces yo, exacto, ¿te acuerdas? Y yo me compré, yo esperé porque ya salía igual como ahora, ¿no? Ya estaba el 128. O sea que salió el Commodore 128 y el Commodore 128 venía con un programa que se llama Print Shop. O sea que era como la primera versión de Quark Express, la primera versión de Photoshop antes de Adobe, ¿no? Y se llamaba Print Shop. Entonces, yo en el colegio tenía muchos problemas con los chicos porque yo estaba en una comunidad que eran todos gringos, ¿no? Pero eran italianos, eran en New Jersey, en Edgewater, que es la comunidad que mira a Nueva York. O sea que nosotros estamos en el agua. Y todos me hacían burla por ser latino, español, hispano, y tenía toda clase de Webpack, and Spec y todas esas cosas. Yo hablaba con mi mamá y cuando la llamaba, le contaba y le decía, mami, digo, me siento mal por estos chicos, me falta cultura, ¿no? Y le digo, para mí no era racismo, al revés, me sentía mal por ellos, porque a ellos les falta algo. Y yo le decía a mi mamá, ay, Dios mío, ¿cómo este chico habla así? Digo, no, digo, me siento mal. Me dice, ¿y qué hiciste? Digo, no, les perdoné. Los perdoné porque le dije, yo he tenido, gracias a mi mamá y mi abuela, una familia súper internacional, o sea que conociendo la cultura y el mundo global, no dejaba que esto me cambie o me dé otro sentido, menos que I'm sorry for you, ¿no? Y entonces cuando tuve la oportunidad de empezar a crear con este print shop en el colegio, dijeron, hey, ¿quién quiere hacer la publicación para el colegio? ¿Quiénes quieren crear un committee, ¿no? ¿Cómo se dice? Un grupo sí, para crear una asociación. Una asociación para crear, estamos en el 5º grado, y Sí. a los 11 años, y entonces yo levanté la mano y me acuerdo, Miss Marino, digo, Miss Marino, yo lo hago, yo tengo una computadora. Todo el mundo dice, el Speak tiene una computadora. Sí, yo tengo mi propia computadora que me la compré yo mismo. Entonces la profesora me dice, ok, entonces yo te voy a juntar a 3, 4 personas. Y digo, no, lo hago solo. No, pero eso es un trabajo increíble, ¿no sabes? ¿No? Lo hago solo, a mí no me importa. Y entonces, entonces la profesora dice, ok, yo voy a ser parte de tu committee. Entonces me dice, no, pero ¿por qué no quieres trabajar con otros? Y digo, no es el tema de no querer trabajar con otros. Es el tema que yo quiero ser productivo. ¿Cómo se dice? Quiero producir. Quiero crear algo. Y esto, si es que voy a poner mi corazón y mi alma a crear algo, entonces no quiero esta negatividad alrededor de mí. Perdóname, ¿no? Pero si es que yo tengo la computadora, yo tengo el producto y yo voy a hacer el trabajo, entonces al menos puedo elegir con quién trabajo. Entonces, y de ahí empezó la carrera de este loco que estás mirando. O sea que ahí empecé con el periódico del colegio,
Sí. Empezamos a crear el periódico del colegio una vez por mes. Era, mira, era un periódico, pero eran 3 páginas, ¿no? Pero era ir a cada profesor de qué es lo que está pasando, qué hacen los jóvenes, qué hacen los deportes. Y era un pequeño periódico, y después de unos cuantos años, de 1 año y medio más o menos, mi mamá me dijo que yo estaba ahí como un esclavo en mi propio sueño, y me dice, ¿y por qué esto no lo empiezas a repartir a toda la gente que le repartes el periódico? Entonces a cada uno le repartía una copia, ¿no? Le repartía como a 150 casas, no mucho, pero 150 casas, y a cada casa ya recibían una copia, y eran todos viejitos, y me llamaban. Y entonces cada uno dice, pero yo tengo una idea para ti, o sea que todo el mundo ya, todos emprendedores. Y después mi mamá habló con el alcalde de la ciudad, y como no había un periódico de la ciudad, lo implementaron como el periódico de la ciudad, y después ahora 34 años todavía, ahora es el periódico de la ciudad de Edgewater, ¿no? Pero Increíble. entre medio en ese journey, yo fui a lanzar un montón de compañías, porque yo ahora con el periódico necesitaba una compañía de gráficos, una compañía de crear todas estas cosas que a la gente le faltaba, porque todos estos clientes nunca habían hecho nada digital, nunca habían hecho nada. Empezó las páginas de web, y a fines de mi carrera con el periódico, porque yo se lo regalé a mi hermana, y Sí. porque yo ya no podía más, era cuando en el 2008, justo cuando que cayó la economía, yo en ese momento crecí a ser el tercer grupo más grande en la región de North Jersey, repartiendo a 250,000 casas. Periódico. Y éramos 9 periódicos, o sea que ya había crecido, pero ya la economía se lo llevó. O sea que ahí perdí, pero ahí empezó la segunda etapa de mi carrera. Pero Y paro aquí porque cuéntanos. si no, porque... No, es fascinante todo lo que has contado, y me gusta también muchísimo la implicación que ha tenido tu mamá, que es tan sabia, ¿no? Y siempre pues estando de guía, ¿no? O sea, que yo creo que también ha tenido una gran influencia, ¿no? Sí. Y cuéntanos, claro, ya sabemos cómo has empezado en el mundo de la comunicación, pero sé que has invertido muchísimo en medios, y que siempre has manejado este tema, y tienes tu por qué, ¿no? ¿Por qué? Mira, el por qué, te cuento que no se me prendió el fuego del por qué hasta el 2011. Wow. Y cuando acabé mientras yo tenía los periódicos, yo estaba lanzando un montón de compañías alrededor de esta plataforma de periódicos, ¿no? Como cualquier emprendedor, tú ves oportunidades, y para mí cada oportunidad era otra empresa, ¿no? Ahora acá vamos a hacer X, Y. Y tuvimos la oportunidad de lanzar una empresa grande que era de media, de medios, y crear, cuando el tema digital no era digital todavía, cuando el convergence, ¿no? Del mundo físico al digital, y todo el video y todas esas cosas. Y de ahí fue cuando vi una oportunidad de crear una compañía de publicidad exterior, se llama American Billboard Company. Y lo que vi ahí fue que me encantó, porque ahora yo pensé, era uno de esos momentos que yo pensé que era Rupert Murdoch, y porque los periódicos, los medios, tenemos la producción de contenido, entonces ahora lo que nos falta es los billboards, ya tenemos un micro ecosistema, pero no, esa visión estaba, ¿cómo se dice? Tenía muchos huecos, ¿no? Pero lo que sí me ayudó era a transformar, y esa transformación fue que yo me di cuenta que yo tenía algo adentro que tampoco lo entendía ni lo sabía, que cuando empecé a ver el tema de publicidad exterior, eran carteles en las paredes. Pero yo lo que vi era la transformación que yo vi de los periódicos a la página web. Yo dije, esto un día va a ser todo digital. Y este mundo digital, ¿cómo llegamos? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, la idea fue que empecé a leer las leyes de New Jersey y Nueva York. Y cuando vi las leyes de Nueva York, lo que me di cuenta era que no habían cambiado desde 1969. Wow. ¿Ok? O sea que lo que yo vi no era una compañía de publicidad. Lo que yo vi era una compañía
con ramas legales, gobierno y el futuro. Y estas áreas, la mayoría de los emprendedores nomás estaban, ok, yo tengo otro cartel y otro cartel. Yo lo que vi fue cómo cambiamos la industria. Entonces todo el mundo me dice, estás loco. Levantamos $1 millón y nos demoró 1 año y 27 inversores. O sea que 27 personas para levantar 1 millón y cada persona decía, ay, Dios mío, suerte. Mira, estás loco. Porque es como si que te digo que vamos a entrar a competir con Boeing. Así se sentía. Dice, claro. Son compañías multibillonarias y tú vas a entrar como un emprendedor. Fast forward, eso lanzamos la compañía en 2003 de noviembre. En 2005 de noviembre vino un fondo y vio lo que estábamos haciendo y dijo, tú estás entrando en una industria que no conoces y estás implementando cambio y todo el mundo está hablando de ti. Entonces me dice, ¿qué harías si es que el dinero no es ningún problema? Si es que tenías todo el capital que quieres. Pero lo que yo haría es cambiar las leyes en el país entero, revolucionar el mercado, cambiar las leyes y abrir la puerta al futuro del mercado de multitrillones de dólares. Wow. La gente me dice, ¿y cómo lo harías? Digo, muy fácil. Digo, yo cuando leí las leyes de Nueva York, era como, no sé, una locura, lo podía ver. Las leyes, te juro que lo entendí en una forma como un ancient language, ¿no? Algo que lo sentía y algo que cualquier persona ve las leyes y se queda dormido, ¿no? Y sí, entonces, pero tú lo tenías ya como integrado en tu sistema. No soy abogado, ¿ok? Tampoco tengo experiencia en gobierno, ni la tenía. Ahora sí, claro. Entonces avanzamos y cerramos en diciembre 31 de 2005 una ronda de $500 millones para crear esa visión que yo les dije. En 14 meses después de eso, compré 17 compañías en 14 meses y creamos lo que hoy en día no creo que nunca más se ha hecho, la compañía más rápida lanzada, Entrepreneur, Private Capital, en la historia de billboards en los Estados Unidos. Wow. O sea que, y una vez que pasaron los 14 meses, ahora éramos la tercer más grande en el país privada. Así. Y eso que me dijeron que nunca iba a poder hacer. Y entonces, después de eso fue cuando me di cuenta, empecé a dedicarme. Trajimos a un presidente, un CEO, y yo como empleador me dediqué gobierno, real estate, inmobiliarias, ¿no? Y legal. O sea que yo manejaba 25 firmas de abogados, ¿cómo se dice? 25 grupos de abogados, 15 grupos de lobbies alrededor del país y más de 1.500 propiedades. Increíble. Pero todo era fijándome cómo vamos a transformar. O sea que nosotros empezamos a, ¿cómo se dice? Lobby para que todos los taxis tengan las televisiones atrás. O sea que perdone a todos que odian eso, pero era evolución. Entonces después era para convertir los teléfonos públicos que tengan tecnología digital. Y así, para que todos los carteles en las carreteras puedan ser digitales, pero no video. Diferente. Claro. La ley es diferente. O sea que yo me hice el experto en la digitalización de la industria, porque también estábamos gastando $4 millones por año en abogados. En toda esta gente que estábamos mirando también, pero en ese punto, la transformación que llegó a este punto, era cuando yo ya me di cuenta que, primero que todo, 27 años. Y todos mis competidores, 80, 75 años, viejos blancos, y yo era the kid, the latino, right? Y encima loco, ¿no? O sea que, y con un fondo de 60 billones que decía, sigue lo que tú quieras. Y entonces eso me ayudó bastante para estar al menos en la mismo playing field, ¿no? Pero cuando también lo que me di cuenta fue uno de esos momentos de luz que tuve, era que me di cuenta que dije, ¿dónde están
otros que son iguales a mí. Porque este journey, esta carretera que ahora estoy, es un futuro que va a seguir creciendo, pero cómo me puedo estar sentado uno al lado de otro y dónde están esos jóvenes que quieren mejorar el mundo, no solamente crear empresas y ganar plata. ¿Dónde están los jóvenes que les importa el tema del gobierno, la ley, los áreas que yo ni siquiera sabía que era un experto, hasta que me hice un experto porque lo hicimos? Y entonces me fascinó mucho este tema de impacto, porque para mí, la gente que me dio ese $1 millón me dieron un chance, ¿no? Y para mí es súper importante en todo lo que hacemos, todo lo que hago, es que nunca olvides de dónde viniste, ¿no? Puedes tener un apellido grande, venir de una familia grande, pero tú eres tú, ¿no? Y de dónde viniste y quién estuvo ahí apoyándote, levantándote, dándote la mano. Y eso es súper importante, nunca cambiar. Eres un millonario, billonario, sea lo que sea, un presidente, un CEO, es nunca. Y para mí eso era parte súper importante también, porque dije, yo hoy tengo una oportunidad, estoy aquí encima de esta montañita pequeña, pero es una montaña. O sea que ¿a quién puedo ayudar? ¿A quién le puedo dar la mano para que al menos usen la infraestructura que yo ya la pagué? Pero para que ellos tengan la oportunidad de salvar vidas, mejorar la vida de otra persona. Entonces empezamos a regalar todo el espacio libre que tenían en los carteles. Y el fondo, imagínate, se volvieron locos, porque dicen, Sergio, no somos un NGO, no somos filántropos, acá somos un fondo que necesitamos ganar plata. Le digo, ¿estás ganando plata? Sí, ok. ¿Tienes un problema con esto? Cómprame, sácame, échame, pero esto no va a cambiar porque esto es la razón que la gente quiere trabajar con nosotros. Claro. ¿No? Y entonces juntaste la filantropía con el mundo empresarial. Negocio. Hiciste un matrimonio entre ambos. Sí, porque yo tenía el poder, porque era dueño, ¿no? O sea que no tenía que pedirle permiso a nadie, número uno. Número dos, tenía la visión que ese espacio, yo hice un TED Talk que dije en inglés, es like, there's not enough money to solve every problem. O sea que no hay los recursos para poder resolver todos los problemas en el mundo, pero sí hay los medios para educarle a la gente que ellos mismos pueden resolver los problemas localmente en su propia área, en Ghana, en España, en México, Bolivia. Y entonces eso era, y con los medios tenemos billones y trillones de espacio que todo el mundo, todos los días vemos mensajes. Y entonces eso era cuando empezó esa locura ahí adentro de la compañía, y entonces empecé también a crear un montón de grupos de jóvenes, Next Generation Energy, el G8, el G8 y el G20, yo era el chairman, porque ahora yo estaba liderando todas estas conversaciones y también como estaba gastando tanto en el tema de gobierno, ya me empecé también a meter con la Casa Blanca, a decirles, ustedes están cagando ustedes están malogrando el futuro de nosotros. Yo como joven no quiero que me des nada, nomás que me des una oportunidad de sentarme acá al lado tuyo para ayudarte y mostrarte el futuro. Porque de una forma u otra yo voy a tener que limpiar lo que tú has hecho. O sea que déjame ayudarte, dame la oportunidad para ayudarte que tengas una lens, ¿cómo se dice? Una visión. Una lente, una visión. Un lente, gracias, perdón, en Spanglish, olvídate, los Estados Unidos, o sea que no tengas pena. No, para nada, me encanta. y entonces, y con ese lente, no puedes ver ese futuro que estamos creando todos los días. Y entonces ahí me metí en muchas cosas con Obama. Lanzamos el programa de Global Entrepreneurship Program, que fue el programa más importante que Obama, cuando se retiró de presidente, era el programa más importante y más influencial que se lanzó en el mundo entero, porque nosotros tuvimos emprendedores de todas partes del mundo. Era como traer esa entrepreneurism a otros países. Estuvimos en Egipcio justo 2 días antes de que cayó Egipcio. Wow. Estábamos ahí, estábamos por todas partes yendo a estos países, a Arab Spring, y ahí me empezó a fascinar y entonces lo que me pasó, todavía estaba manejando una empresa que tenía una deuda de
X porque estábamos siempre con fondos grandes, pero entonces me di cuenta que yo ya no era una persona de billboards. Y entonces va a ese punto de que te estaba contando antes, que la transformación me pasó en el 2011, porque todo el mundo me decía, pero no sé lo que haces tantas cosas, ¿por qué no te dedicas a una cosa? Le digo, no, porque ese no soy yo. Yo soy una persona, soy un loco y yo puedo y yo tengo el tiempo, no estoy pidiendo a nadie, no le estoy jalando a nadie diciendo, hey, ¿qué piensas? No, lo estoy haciendo. Y después estoy trayendo a gente a decirles, mira, lo que ya tiene 4 ruedas, vamos, ¿no? Y entonces, y entonces lo que me di cuenta, tuve un momento de, ajá, así, a las 4 de la mañana me desperté un día y me di cuenta que lo que yo representaba, who am I? What am I? What am I supposed to? Era una respuesta se me vino. Y la respuesta era alianzas públicas privadas. Así, alianzas públicas privadas, ¿no? Public-private partnerships. ¡Wow! Eso es todo lo que he estado haciendo. Y me di cuenta que por eso que estoy por todos lados, pero no estoy por todos lados. Estoy en la misma carretera. Claro. Son diferentes vehículos, pero en la misma carretera. Todo el mundo está dentro de un vehículo mirando, pero no se dan cuenta que están en una carretera, ¿no? Y Exacto. entonces yo pienso más en systems change, en infrastructure, en sistemas, ecosistemas, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta y dije, ok, y la visión que se me vino era, yo tengo que, mi cabeza tengo que dividirla en 2, porque mi locura hoy en día no se va a poder aceptar. No me van a entender. Y capaz que no me van a entender por 10 años, 20 años, no me importa, pero tengo que dividir mis visiones. Una es crear una fundación para todo el tema de impacto, mis pasiones, las cosas, porque a mí el tema de impacto para mí era más alrededor de infraestructura, no alrededor de cáncer, alrededor de hambre, religión o lo que sea. Para mí era, dije, my superpower es entender la infraestructura, lo que no ves, la pared, la electricidad, el agua y todas esas cosas que están detrás de las paredes. Entonces dije, en el tema de impacto, no existe una organización que se dedica a eso usando medios, datos y tecnología a crear un mejor mañana, un mejor mundo. Entonces dije, voy a lanzar una fundación dedicada, y ahí se me vino el nombre Public, porque es para la gente, para el public. Y la B, la V del Public era un juego que lo antiguo es nuevo. Y el logo es futurístico. O sea que si que te ves, ahí estoy haciendo, como decís en inglés, un juxtaposition. El viejo con lo nuevo, el futuro. El futuro y el pasado es lo nuevo. Y entonces, y eso fue la fundación y tuve una visión. Y ahí cuando hice el TED Talk, que tengo en el internet, el TED Talk es a currency, media as a currency for good. En el TED Talk lo hice antes de lanzar la fundación. O sea que el TED Talk hablo de que voy a crear esa fundación así. Y luego ya lo lanzas y sale. Sale. Y del lado izquierdo, en el tema de negocios, era que todas las empresas que creo, que lanzo, que me meto a ayudar, que creo alianzas o cualquier cosa que esté haciendo en el tema de empresas, tienen que ser para crear un mejor mundo. Si es que ahí ya puedo decidir que el 99% no vale, está bien, porque con tal que estén alineados a crear impacto, o sea, ¿qué significa impacto? ¿No? Para la gente que está escuchando, porque la gente dice, es una palabra que se usa mucho. El tema de impacto, de la forma que nosotros lo definimos, era un C-model, S-E-E, en inglés. Social impact, definido que estamos ayudando a la gente, no dejando a nadie atrás. O sea, si es que creamos algo que aseguramos que todo el mundo tenga acceso de una forma u otra. Social impact. Environmental impact, que no estamos arruinando nuestro planeta, nuestra madre planeta, ¿no? Y que al menos también estamos haciendo algo para mejorar en cualquier forma, eléctrico en vez de gas, conectividad que
estamos usando menos infraestructura, nueva tecnología. Y el último E, S-E-E, es economic, ¿no? Porque es como enseñarle a alguien a pescar y vive en la montaña, ¿no? O sea que hay que crear el tema económico y también enseñarle a pescar, no solamente para que él pueda darle a comer a su familia, pero enseñarle a pescar para que él o ella puedan enseñarle a la comunidad entera cómo pescar. ¿Entiendes? O sea que ese tema para mí es súper importante porque ahí en esa conversación es economic development. O sea que estás creando oportunidades económicas mientras a la misma vez creando oportunidades sociales que no dejan a que nadie esté con hambre, ¿no? Y en ese tema es metaphoric para tecnología, acceso a agua, electricidad y todo. O sea que ahí era el aha moment y ahí ya... Bueno, Sergio, nos tienes a todos fascinados y me quedan 2 minutos de programa y me gustaría que nos compartieras qué características debe tener el líder del siglo XXI. Tú estás tratando todo el día con personas de diferentes empresas y además tanto de gobierno, fundaciones, y en esos 2 minutitos que nos quedan, deja a la audiencia con un poco de inspiración de cuáles crees que son las características del líder del siglo XXI. Para mí las características del siglo XXI de un líder es, número uno, humility, ¿no? Es siempre ser humilde, estar presente, porque humildad significa que tienes que estar presente, que tienes que estar viviendo el momento, no en las nubes, porque si no, no puedes liderar. Liderar significa que tú tienes que estar ahí listo a hacer decisiones que otros no quieren hacer movimientos, juntar, y tomar responsabilidad. O sea que ser un líder no solamente un título, ok, acá tienes tu estrellita, es vivirlo, ¿no? La otra parte es siempre tener la mente abierta y siempre todos los días hacer algo para mejorarte a ti, a tu familia, a la gente alrededor de ti, porque todos los días, igual como podemos ver un Netflix o podemos hacer algo, todos los días como humanos podemos hacer algo para ayudar la vida de alguien, decirle gracias, decirle perdón, ¿no? Es ser humano, porque somos humanos, pero nos olvidamos de ser humanos. Me encanta, hay que ser humano. Exacto, porque mira cómo yo me siento cuando estoy ahí en un ascensor y la persona digo hola y no dice hola, ¿no? Te cambia el día, ¿no? Pero al revés, entras a hola, ¿cómo estás? Ay, qué lindo te ves. Ay, Dios mío, ¿no? Y esos temas también es ser presente, eso para mí y también el último punto, porque ya sé que se nos acaba el tiempo, es crear alianzas. Un líder Qué buena. nunca tiene las respuestas, porque el líder que piensa que tiene las respuestas, eso no es un leadership, eso es egotismo, ¿no? Ego. Ser un líder es saber que yo sé lo que hacer y eso es lo que yo puedo traer a esta alianza y cómo podemos trabajar juntos. ¿Cómo podemos co-crear? Ese es el futuro de impacto, el futuro de negocios, el futuro de cómo vamos a ayudar a nuestra gente, ¿no? En este tema, que en esta época que estamos saliendo de una pandemia, algo que nunca lo hemos vivido. Significa que ninguno de nosotros tenemos la respuesta, pero todos sí. Juntos podemos. O sea que para mí eso es, mira, y puedo hablar por estas cosas. Pues qué buen cierre, porque es verdad que juntos sí podemos. Así que, bueno, no más que darte las gracias en este momento. Gracias por estar con nosotros. Seguro que te volveremos a invitar porque queremos que nos cuentes más cosas. Así que no te escapas de esta, pero tenemos un tiempo limitado de programa y de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. No, a ti, muchas gracias. Qué lindo momento y perdón, gracias por entender un poquito mi Spanglish. Pero qué gusto. No, me encanta y la gente loca nos encanta aquí, o sea, que nos encanta. Perfecto, gracias, Lucila. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Pues después de esa entrevista de nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo, es hora de conectar con México con nuestro compañero José Ricardo Rangel.
José Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Manuel? ¿Cómo estamos todos por allá? Les mando un fuerte abrazo a todo nuestro público que nos hace favor de escuchar como todos los días. Y pues vaya, básicamente, mi querido Manuel, antes de ver las noticias, de un análisis ahí que hicimos, les comparto cómo está el mercado. Como ya sabrán, pues hoy por ser día feriado, todos los índices del mercado estadounidense pues está cerrado, y el índice de precios y cotizaciones de aquí en México está 1.71 arriba. Esto es muy interesante porque, pues vaya, no sé si afortunadamente o desafortunadamente nosotros, pues nos lleva mucho el mercado estadounidense y nos jala mucho, pero pues bueno, esto es buena noticia porque digo, estamos, independientemente que esté cerrado, pues vamos 1.71 al alza, y esto principalmente obedece a sectores como lo es el de aeroportuario, grupo de aeroportuario del sureste, que va un 4.69 arriba. Esto está muy bien, pues pese a que no tenemos movimiento en el mercado norteamericano. Y la principal baja dentro del índice de precios y cotizaciones es la bolsa mexicana, que reporta 1.17 a la baja. Entonces, pues vaya, como verán, está muy mixto el mercado el día de hoy, amigos. Y pues vaya, hicimos un pequeño análisis, mi querido Manuel, ahí por todo el tema, pues ahora sí lúdico y de deportes, sobre todo el entorno, pues ahora sí que de las carreras, todos estos eventos deportivos que, pues yo creo que también ahí en España, pues si bien el equipo Movistar, precisamente que hoy aquí en México se estrenó en Netflix esta serie de todo el equipo Movistar de ciclismo, pues vaya, ya sabrán más o menos cómo se ha comportado el mercado, Manuel. Hoy vamos a hablar un poco de deporte brevemente. ¿Cuánto invierte aproximadamente una persona en eventos deportivos anualmente allí en México? Mira, esto es interesante, Manuel, porque la verdad es de que va desde los 150 euros hasta los 260 euros. Y les voy a compartir brevemente una gráfica que va, más o menos, imagínate, el número de carreras que se estaban realizando en el 2018, 2019, por ahí de mediados de junio, pues eran más o menos 224, y en el 2018 fue de 176 carreras. Estos eventos deportivos pues, van desde los maratones, desde las carreras de 5 kilómetros, 10 kilómetros, y vaya, lo duro ha sido en la pandemia, como sabemos, la reclusión en el mes de marzo, pues fue 65 carreras, y pues vaya, obviamente aquí, después del mes de marzo, ya no se han dado tanta movilidad como pensábamos, obviamente por el tema de cuidado de salud, mi querido Manuel. Es importante aquí resaltar que ha habido precisamente aquí en México, si bien los organizadores pueden estar muy diversos, tenemos un organizador que se llama Haz Deporte. Haz Deporte yo creo que tiene más o menos el 90% del mercado de eventos deportivos. Sin embargo, fíjate que es muy curioso en el mercado internacional, y seguramente muchos han escuchado de la marca Ironman. En el mes de marzo, precisamente, Wanda, que era una empresa china, pues cedió los derechos hacia una empresa que se llama Discovery, todo lo que es Advanced Publication, que es seguramente lo ubican por Discovery Channel, pues se dio todos los derechos de la marca Ironman. Y pues vaya, la verdad es que aquí en México, amigos de allá de España, pues ha estado muy polémico este manejo, porque en Cozumel, que es una isla que tenemos aquí en México, se ha dado pues reactivación en el mes tanto de septiembre como de noviembre, a pesar de que las condiciones sanitarias no han estado, pues obviamente, con las ganas, obviamente, de abrir este tipo de eventos. Bueno, se han dado, entonces ha generado una polémica aquí en México terrible. Esta industria, mi querido Manuel, pues se viene reactivando,
y vaya, los protocolos que están utilizando precisamente para poder reactivar esta industria ha sido pues de tener todos los protocolos de sanidad, sobre todo el uso de cubrebocas, el estar pues ahora sí que mitigando el hecho de antes las recuperaciones, si nuestros amigos que les gusta el deporte, seguramente esta recuperación en las cuales te daban una banana o te daban algún pues ahora sí líquido isotónico, pues ahora sí que están muy limitadas, ¿sabes? Entonces, pues la verdad es de que estos protocolos yo creo que sí se han acogido, pero pues seguimos en pandemia aquí en México y vaya, esta industria que más o menos, fíjate, para que se dé cuenta nuestro auditorio, engloba más o menos cerca de 100,000 participantes por mes. Entonces, aquí, por ejemplo, les pongo una gráfica en la cual en el mes de junio, pues llegó a tope. La verdad es que es muy creciente estaba muy, muy en boga y muy creciente este tema, porque pues imagínate, llegar hasta 111,000 participantes, pues es algo que la verdad es de aplaudirse y bueno, esta situación de la pandemia, pues salud con salud, es un tema que la verdad va a estar muy en boga, mi querido Manuel. Hablas de los participantes, alrededor de unos 100.000, pero ¿cuánto es el margen que se lleva ese operador en esos eventos deportivos? Eso es importantísimo, Manuel, fíjate, porque pensaríamos que gastar cerca de 260 euros al año, pues la verdad es que habría estos operadores, el 10% de los operadores que tuvieran apetito por desarrollar estos eventos, pues que se hicieran millonarios. Sin embargo, fíjate que por evento se están llevando más o menos de utilidad neta un 15%, 12%. ¿Por qué? Porque precisamente estos eventos, a lo mejor que se realizan los días domingo, son eventos de casi 1,000 personas. Pero de esas 1,000 personas, mi querido Manuel, regularmente llegan a estar más o menos el 50%. Entonces, todo el desarrollo, toda la coordinación, el gasto, sobre todo, pues vaya, en los que se coordinaban, pues, personas, más o menos para que se den una idea, dentro de todos los que se coordinaban, estamos viendo más o menos como cerca de 150 personas, entre los que te dan precisamente, pues, todo la recuperación, las medallas, etcétera, la entrega de los kits, obviamente, un día antes del evento, pues más o menos engloba a 150 personas. Entonces, es interesantísimo porque este margen del 15%, pues es muy poco con respecto a toda la inversión que se pudiera llegar a tener dentro de este sector, Manuel. Muy interesante, José Ricardo, lo que nos has contado. Bueno, nos vemos mañana. Gracias. Nos vemos mañana, Manuel. Cuídense, un abrazo. Pues nosotros volvemos mañana. Les dejamos ahora con el juego de la manipulación. Buenas tardes. Adiós.